Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Agradecer su asistencia a este evento y en especial la invitación que me hacen para poder compartir con ustedes un tema esencial que ha causado muchos debates, controversias, evoluciones y que tiene muchas expectativas frente al rol de los trabajadores y trabajadoras sociales a nivel pues mundial. Voy a compartir esta presentación con ustedes con la intención también de generar algunas reflexiones, pero sobre todo mostrar algunas herramientas y su uso que de pronto podemos aplicar en nuestro rol profesional, disciplinar en la actualidad. Entonces, bueno, titulo esta presentación, esta ponencia, el trabajo social digital e inteligencia artificial, en el marco de este cuarto seminario internacional, REPITS. Mi nombre es Diana Carolina Tibana Ríos, yo soy trabajadora social, magíster en Desarrollo Educativo y Social, y me encuentro cursando un doctorado en Derechos Humanos en la Universidad de Deusto de España. Bueno, contarles que desde mi trayectoria profesional, académica, siempre he tenido un interés muy marcado frente a la fundamentación del trabajo social. Eso implica mirar el trabajo social hacia adentro. Si bien los roles, funciones que efectuamos en nuestro día a día tienen que ver con eso, se trata más bien de esta relación dilemática que hemos tenido entre lo que es la profesión y la disciplina, ¿sí? Donde nos hemos concentrado mucho en lo profesional, en el quehacer, en el hacer, pero esta fundamentación suele estar un poquito más concentrada en la disciplina, es decir, en el saber, cómo estamos construyendo conocimientos, cuáles son nuestras bases epistemológicas, teóricas, ético-políticas, en el trabajo social en diferentes contextos. En ese sentido, la fundamentación es imprescindible para superar la relación dicotómica, disyuntiva y dilemática que tenemos entre profesión y disciplina. En cuanto a la raíz de la palabra, la fundamentación tendrá que ver con eso, con el principio, con los conceptos de raíz, los elementos y la infraestructura. Yo creo que nosotros vivimos en un mundo muy acelerado, los cambios son vertiginosos, de alguna manera la sociedad va corriendo detrás de la tecnología, como podemos ver pues en esta pues conferencia que tenemos el día de hoy relacionado con la inteligencia artificial. Sin embargo, es importante detenernos en algún momento y ver cómo se están haciendo las cosas, la injerencia que tenemos en este tipo de procesos, pensarnos, hacer preguntas en diferentes contextos. A veces siento que estas preguntas de lo teórico, lo epistemológico se concentran mucho en la academia, pero realmente desde nuestro quehacer cotidiano debemos también tener formulaciones de esta índole. Inicialmente el interés, creo que antes de que tomara tanto auge la inteligencia artificial, el interés profesional estaba concentrado en lo que era el trabajo social y las tecnologías, ¿no? Y las nuevas tecnologías o las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el e-social work, como podemos ver acá, la ciberintervención, entre muchos otros. Entonces, estas son portadas de libros que se han generado en los últimos años, que realmente demuestran el interés, la preocupación y la puesta en marcha de acciones por trabajar sobre estos asuntos. Tenemos el trabajo social ante el reto de la transformación digital, el e-social work, es un componente de buenas prácticas, ciberintervención en trabajo social. Este último que vemos acá, los 5 desafíos del trabajo social digital, fue un libro que lancé en la Feria del Libro de Bogotá, aquí en el mes de abril del año pasado, el 2023. También tuvimos un evento, el primer Congreso Internacional de Trabajo Social Digital, que también puso en escena el promover estos espacios de conversación, de compartir conocimientos en espacios de interacción, en mesas de trabajo. Se realizó en el año 2020. Son antecedentes, ¿no? Que muestran realmente que este asunto de lo digital, de la tecnología y por ende inteligencia artificial también hace parte de las discusiones e inquietudes que nosotros tenemos. Básicamente no partimos desde cero no partimos. Quisiera compartir la definición de trabajo social digital para después ahí irnos acercando a inteligencia artificial. Desde trabajo social digital es una especialidad del trabajo social que se despliega en análisis, evaluación e intervención en el ámbito online o digital. Entonces entendemos que nuestras dinámicas relacionales ya no solamente se realizan de manera análoga, sino que también se realizan pues, en un entorno digital.
Se entiende entonces que las técnicas, herramientas que utilizamos varían, porque ya no son solamente cara a cara, sino que también podemos establecerla por estos medios. Esta conferencia es un ejemplo de esto, pero también la realización de entrevistas online, de encuestas para hacer investigación, pero también el uso de avatars, por ejemplo, que se pueden crear para la interacción de dinámicas entre trabajadores sociales y usuarios en diferentes contextos, ¿cierto? El uso de videojuegos para establecer ciertos procesos de prevención o aprendizaje con comunidades, sobre todo jóvenes, entre muchos otros. Entonces, el e-social work se puede definir como el uso de nuevas tecnologías en el ámbito del trabajo social, pero también en el ámbito de los servicios sociales, ¿no? Que es un componente un poco más amplio. Incluye la investigación, el tratamiento de pacientes o usuarios en dinámicas tanto de caso, grupo, comunidad, ¿no? Que son nuestros métodos clásicos pues, de trabajo social. Este libro yo lo publiqué en 2023, salió, pero ahí muestro en parte esta producción científica anual que tenía, en este caso, el trabajo social digital y sus diferentes denominaciones, ¿no? Porque no todos lo denominan así. Algunos le dicen e-social work, que es un equivalente al trabajo social electrónico, entre muchos otros. Pero sí veíamos cómo se utilizaban diferentes contextos, en las competencias tecnológicas que deberían tener las unidades académicas de trabajo social, es decir, las universidades cuando se enseña trabajo social, cómo se está aplicando allí, el asunto de las redes sociales, el uso de la ARS, el análisis de redes sociales, utilizando cierto software para poder identificar tendencias frente a las reacciones que tenemos en redes sociales, también el uso del lenguaje, ¿cierto? Que se puede utilizar. Se hace con análisis de sentimientos, es decir, cómo los componentes de ciertas palabras que utilizamos, por ejemplo, cuando interactuamos ante un video, ante un meme, pues pueden tener estas tendencias. Entonces, eso ya lo tenemos en cierto software, como por ejemplo Atlas Team, entre muchos otros que podemos utilizar allí. Entonces, eso para mostrarles la producción científica que tenía nada más el trabajo social digital. Ahora, como inteligencia artificial es un poco más reciente, pues ahorita vamos a explorar un poquitico de pronto qué encontramos sobre el tema. Ahora, sobre inteligencia artificial me parece importante y creo que coincido con varias personas que han hablado sobre el tema. Creo que la palabra inteligencia es lo que nos genera un poco de inquietud o temor, porque la inteligencia la asociamos a lo humano, ¿verdad? Entonces, miremos estas dos definiciones que tenemos acá. En la parte izquierda, la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana. Entonces, claro, ahí como empezamos a comparar cómo así inteligencia artificial es como la inteligencia humana, es decir, que nos van a reemplazar las máquinas a las personas, van a hacer cosas como nosotros, van a pensar, van a sentir, ¿cierto? Como que comienza esa inquietud allí. Me gusta más esta definición que tenemos aquí a la derecha, que se concentra mucho más en la máquina. Dices la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones, tal como lo haría un ser humano. Puede que tengan semejanzas estas dos definiciones, pero yo creo que esta a la derecha captura un poco más la atención de que finalmente es una máquina. Y queremos que estas máquinas nos sirvan como herramientas, como asistentes, ¿sí? Sé que la inquietud está en el reemplazo. ¿Será que la inteligencia artificial podría reemplazar a los trabajadores y a las trabajadoras sociales? Bueno, son inquietudes que se tienen. Yo creo que verdades absolutas no tenemos. Yo creo que debemos concentrarnos hoy en día es identificarlas, conocerlas, ver, explorarlas, ver cómo se pueden utilizar y qué potencial pueden tener. De todas maneras, cuando llegó Revolución Industrial también se pensó en lo mismo, ¿no? Las máquinas reemplazando a los seres humanos. En algunas personas sí se reemplazaron, pero muchas otras no. Y se generaron nuevas profesiones, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, creo que la idea no es tener una visión fatalista de la inteligencia artificial, sino explorarla sin miedo, sin tanta prevención, e ir identificando para qué me sirve y para qué no. Y en dónde pueden estar los riesgos también, dónde pueden estar los vacíos éticos, ¿sí? Que podemos encontrar allí. Esta es nuestra función para poder también contribuir de algún modo en estas creaciones. Vamos a ver entonces, por ejemplo, cómo está inteligencia artificial en Scopus. Bueno, entender inicialmente que, por ejemplo, cuando miramos en Google, ya está integrada la inteligencia artificial. Entonces, casi que de manera directa todos tenemos
allí ese acceso, ¿no? Entonces entramos aquí, que es trabajo social, y esto, dice la IA generativa, es experimental, siempre nos ponen como esa observación, pero finalmente esa es una definición de trabajo social generada con inteligencia artificial. ¿Tomada de dónde? Pues de toda la base de datos que tiene Google en este caso, ¿cierto? Entonces ahí ya está. El Google Académico todavía no la tiene, como podemos ver, simplemente me manda a las, pues los hallazgos que tienen de producción científica, artículos, sobre todo ustedes saben que encontramos el Google Académico, que debe ser de prevalencia para estos escenarios. Ahora, si nos vamos a otro nivel, pues ustedes saben que tenemos Scopus, que es pues una de las bases de datos top, pues en cuanto a calidad, revisión de pares, entre muchas otras cosas. Y si ustedes se dan cuenta acá, yo puedo buscar un documento realmente, pero fíjate que estoy acá. Me salió un avisito, a ver si todavía estaba acá por lo que estoy grabando sola. Listo. Entonces continuamos. Bien. Pero como les decía, estamos aquí en Scopus y pues usualmente buscamos documentos acá. Sabemos que eso funciona sobre todo es en inglés, ¿no? Y lo que pasa es que yo aquí le tengo aquí el traductor automático, pero finalmente me tocaría poner, por ejemplo, Social Work and, que es un operador booleano. Eh, y bueno, si queremos buscar algo relacionado con nuestro tema de hoy, y si le damos buscar acá, esa es la búsqueda normal, clásica que siempre nosotros solemos tener. Pues me aparecen algunos elementos allí. Si lo queremos ver en español, por lo menos acá me puede traducir título y resúmenes, como para saber si algo me funciona o si no me funciona. Entonces encontramos algunos elementos acá. Recomendaciones para investigadores de trabajo social, editores de revistas sobre el uso de IA generativa, por ejemplo. Entonces, lo que vemos es que ya hay unas tendencias de publicación que incluso ya están en Scopus sobre estos temas. Es decir, es un tema vigente, es un tema que es de interés. Ahora, yo me quiero ir acá porque noten, quiero mostrarles acá cómo, por ejemplo, Scopus ya tiene integrada inteligencia artificial. Entonces, por eso yo creo que rechazar absolutamente la inteligencia cuando ya están metidas en nuestras bases de datos pues tradicionales para búsqueda de información científica, en este caso desde la academia si son estudiantes o más adelante si son investigadores. Y ahorita ya les muestro también cómo se puede utilizar para una operación básica como elaboración de un genograma o una visita domiciliaria, un informe. Eh, ahí está, ¿sí? Entonces aquí está, Scopus lo tiene integrado, pues hacernos como la vista gorda, como decimos acá, como que no vemos eso es, pues no debería ser, creo que ya debemos tomarnos como con responsabilidad este tipo de elementos. Lo bueno de la IA es que como utilizas el lenguaje natural, ¿cierto? O sea, se asemeja mucho que nosotros estemos chateando con alguien, preguntándole a alguien, entonces acá lo podemos utilizar, pues también, ¿no? Acá la base también es que está en inglés, pero acá lo podemos poner, social work and, para ver qué me sale. Entonces, miren, acá nada más, ¿qué pasa? Scopus utiliza su base de datos con todo el repositorio que allí tiene y me saca un resumen de los artículos que encontró relacionados con este tema. Entonces, por ejemplo, según los resúmenes proporcionados, no hay intersección directa entre los dos, sin embargo, podemos inferir ideas basadas en los resúmenes. Por ejemplo, que relaciona algunos elementos con la desviación social, entre otros elementos acá. Lo está relacionando, ya sé qué pasó, lo escribí mal. Entonces hace como una predicción de cuál era la palabra que quería utilizar. Entonces acá, ahora sí me está arrojando unos elementos. Dice, la IA se utiliza cada vez más en diversos campos, incluido el trabajo social. Se exploran modelos para abordar problemas del trabajo social juvenil, entre otras cosas, implicaciones para, para la educación en trabajo social, el potencial transformador de la IA en la educación superior, incluyendo el trabajo social, consideraciones éticas. Si bien la IA puede ser útil, no puede reemplazar la interacción humana que es fundamental en la educación y práctica del trabajo social. Ahora, todo esto lo está sacando es de su propia base de datos, ¿sí? Entonces, si ven acá unos numeritos, acá los podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, este número 4, vamos a ver cuál es.
inteligencia artificial en la educación práctica del trabajo social y IA generativa para el aprendizaje. Entonces ya yo quiero, si yo quiero, puedo ir directamente a este documento, consultarlo, leerlo. Si es de acceso abierto, pues puedo entrar a él, consultarlo. Si no lo es, pues ni modo, porque pues, lamentablemente Scopus sí mantiene unas referencias que son de acceso cerrado, ¿no? Que no se puede acceder libremente. Pero habrán otras que sí, o con los mismos resúmenes, pues uno puede encontrar información. Hay documentos relacionados. Recuerden que nosotros también hacemos búsquedas por medio de las citas. Entonces, si acá tenemos las citas de ese documento, tal vez podamos explorar otros libros, artículos, de los cuales se fundamentó este texto, que es relacionado con inteligencia artificial y trabajo social. Entonces, acá es para mostrarles cómo estoy utilizando inteligencia artificial en Scopus para buscar información relevante sobre cierto tema. Entonces, bueno, encontramos que sí hay algunas, pueden que no sean muchas, pero pues ustedes saben que esto está en tendencia. Finalmente, inteligencia artificial hace 2 años fue que llegó como con todo el auge, y no sabemos cuándo vaya a parar o si va a llegar a una meseta, ¿cierto? En donde se llega a cierto nivel y ahí para durante un tiempo. Bueno, no es que pare, sino que vaya más lento y demás. Uno de los principales debates que tiene la inteligencia artificial es que realmente ahorita el código es cerrado, ¿sí? Es decir, hay unas industrias tecnológicas que tienen estas inteligencias artificiales, porque además son varias. Windows ya tiene una que es Copilot, ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero Google tiene otras. Son diferentes las que están por allí rondando y cada uno tiene sus dueños. Se ha planteado la posibilidad de que eso se convierta en código abierto. Eso significa que ese código que están creando se abra al público para que todas las personas, ustedes saben que hay de pronto algunos aficionados en el tema, que les encanta este asunto, o algunas universidades puedan como meter allí injerencia en el asunto, conocerlo y mejorarlo, porque así avanzaría tal vez más rápido. ¿Qué pasa? Que a estas industrias no les interesa mucho eso porque finalmente la privatización del código hace que esto sea un negocio. Y es importante entender que eso también puede generar unas brechas digitales grandes, porque ya nada más el acceso a tecnología, es decir, a dispositivos, a redes de conexión como Internet, son difíciles para algunos sectores poblacionales. Pues esas son las discusiones también que nosotros desde trabajo social podemos hacer, porque esto finalmente se convierte en un capitalismo cognitivo, un capitalismo que interfiere en compartir la información, en donde pues hay unos que se están viendo más quedados que otros. ¿Qué entiendo yo por la fundamentación? Acá para retomar un poco el título de esta ponencia, o ya la segunda diapositiva que tenía, que nosotros tenemos conocimientos de diversos tipos y todos estos conocimientos o esferas o dimensiones del trabajo social se pueden leer a la luz de lo que está pasando hoy en día con tecnología, con inteligencia artificial, entre otras cosas. Es decir, podemos hacer debates epistemológicos, es decir, cuál es el objeto de trabajo social digital, los sustentos teóricos, frente a lo político, la historia, los poderes que están allí interfiriendo, cómo esto puede tener injerencia en las políticas sociales, en las áreas, campos, sectores del trabajo social. Es decir, esto nos puede generar un nuevo ámbito profesional, un nuevo campo para intervenir, para tener injerencia. Eso es importante debatirlo. Lo ético es fundamental. Hemos escuchado que inteligencia artificial como la base de datos es lo que los mismos seres humanos producimos por medio de Internet frente a pues, en la información que tenemos por allí, lo que llamamos la huella digital. Se dice que precisamente porque es construido por humanos, o la información es de humanos, pues tiene los sesgos que tiene la misma humanidad. Entonces, por ahí se ve sexismo, se ve racismo, se ven violencias. Entonces, el uso ético de estas herramientas son muy importantes allí, ¿verdad? La metodología, estrategia de intervención, métodos, técnicas, instrumentos que podemos utilizar. O sea, yo nada más acá poniéndoles el uso de inteligencia artificial con Scopus, pues entonces será interesante pues también ver cómo se puede producir conocimiento haciendo uso de estas tecnologías, pero hacerlo de manera ética y responsable, porque hay formas también de no ser ético con el uso de inteligencia artificial. Ya les voy a poner un ejemplo. Frente al contexto, en donde estamos viendo este auge de la inteligencia artificial, todo el mundo conoce el asunto, las personas mayores tienen acceso a ella y sabrán cómo utilizarla.
¿Cómo le estamos dando ese manejo? La nueva cuestión social, el giro de colonial. ¿Hay algo de colonizador en esto? ¿Se puede hacer algo para colonizar esta imposición que tenemos de la tecnología? Lo ontológico, que tiene que ver con el ser. ¿Cómo nos entendemos como trabajadores sociales frente a este ritmo acelerado de la tecnología? La identidad, ¿cuál es nuestra especificidad? ¿Cómo viene ahí la relación con la interdisciplinariedad de la construcción con nosotros? Entonces, ¿será que los programadores de software son los únicos que van a estar allá codificando y haciendo esos procesos, o nosotros también podemos contribuir allí? Estos son elementos importantes allí. En este sentido, la inteligencia artificial y el trabajo social puede aportar en varios sentidos, entre ellos el análisis de datos y detección de patrones. Tenemos la base de datos, por ejemplo, si trabajo en un centro de salud mental y tenemos una información de los usuarios que están allí, edad, género, historial médico, síntomas reportados, puede que yo pueda hacer una detección de patrones de alguna persona en específica, decir, bueno, por lo que está publicando esta persona, el historial que tiene, pues es potencial, puede tener un potencial riesgo de sufrir de depresión, entonces yo movilizo algunas cuestiones allí. Casi que es la parte predictiva, ¿no? Que es muy famosa en inteligencia artificial. O sea, yo puedo predecir que algo va a pasar y antes de que pase, yo hago algo. Eso suena a pura estrategia de prevención que hacemos desde el trabajo social. Y eso no somos ajenos a este tipo de procesos. Otro súper interesante puede ser la personalización de los servicios. Si yo trabajo en una institución como trabajadora social que atiende a personas con VIH, puede que si yo tengo una buena base de datos, de una manera automática el sistema diga, bueno, esta persona vive en una zona rural, vive sola, tiene esas características que le impiden movilizarse de esa zona rural aquí a la ciudad, a sus seguimientos médicos. Bueno, una serie de condiciones que me da y de manera automática que el sistema diga, bueno, definitivamente el procedimiento para esta persona es que la vamos a atender por teleconsulta, los medicamentos se los vamos a llevar pues por medio al domicilio directamente. Solamente una vez al año se va a tener que desplazar a la ciudad y le vamos a garantizar el transporte. Es decir, no tendría que estar la persona llegando donde la trabajadora social y decirle, mire, lo que pasa es que yo no puedo venir, no tengo plata para el transporte, no tengo quien me acompañe, sino que de manera automática, pues esos datos de una vez arrojen, listo, tengo estas características y este va a ser el procedimiento con esta persona. Eso es muy importante porque ustedes saben que la revictimización y estarle preguntando a las personas sus características todo el tiempo y repitiendo su misma historia muchas veces en cada institución a la que va, pues es violento. Entonces, esa sería una muy buena alternativa para generar esa automatización. Que el trabajador social vaya a desaparecer de ahí, pues no creo que realice solamente esa función, sino que también podrá hacer la visita domiciliaria, entre otras acciones allí. Esa que me parece tan importante, la automatización de tareas administrativas, ya se los voy a mostrar ahorita en un momento, y apoyo en la toma de decisiones. Entonces, puede ser, en la primer punto les puse el ejemplo de una persona que de pronto se le podía hacer alguna atención especial a nivel terapéutico, acompañamiento psicosocial, pues de manera interdisciplinar estoy hablando, para abordarla ante la atención de cierta situación, pero también podemos utilizarla para la prevención. Entonces ahí tenemos varias formas. Hagamos un intentico acá con ChatGPT en este proceso, pero confirmo que esté grabando como tal y continuamos acá. Entonces, bueno, ChatGPT pues es el que tenemos pues como más acceso o el que las personas suelen utilizar un poco más, pero entonces, por ejemplo, lo que quiero mostrarles acá es fundamentalmente una cosa. Ya yéndonos no a la parte de la consulta de documentos, como artículos, con el ejemplo de Scopus, sino de pronto para hacer un informe. Creo que nosotros tenemos como tendencia a hacer genogramas. ChatGPT, por lo menos esta versión, la que tengo aquí abierta 3.5, no tiene integrada la realización de imágenes y demás, pero ¿será que puede ser útil de pronto para elaborar algo en ese sentido? Entonces, por ejemplo, digamos, vamos a poner, realiza un genograma tomando como base una pareja, mujer de 35 años, esposo,
de 34 años y 3 hijos varones de 10, 8 y 6 años. Además, la mujer tuvo un aborto, eh, tuvo un aborto después de su hijo de 6 años. Vamos a ponerlo así a ver si me entiende. Em, Además, em, los padres de la mujer, serían como los abuelos, tienen 65 y él y 56 años ella. La mujer ha sido víctima de violencia y es la sujeto de intervención. Bueno, vamos a ponerlo así a grosso modo. Dice que le dije que hiciera un genograma. Pero miren cómo lo ven acá. Por supuesto que no procesa imágenes, pero de algún modo intenta hacerlo. Padres de la mujer, esposo, 8, hijos varones, con el aborto, que dije que había abortado. Entonces acá pone un aborto, pero la idea era que lo pusiera acá. Entonces, como vemos, puede que funcione para ciertos elementos. Acá, como vemos, resulta mucho más interesante nosotros mismos hacer cuadrito, triangulito o circulito, ¿verdad? Y con nuestras convenciones del genograma hacerlo mucho más claramente. Pero si de pronto me describe, realiza la descripción del genograma como si fueras una trabajadora de. Bueno, acá ya sale un poco más extenso, como podemos ver. En este genograma podemos observar la estructura familiar de la mujer que es sujeto de intervención. La mujer de 35 años está casada con un hombre de 34 y juntos tienen 3 hijos varones de 10, 8 y 6 años de edad. Sin embargo, también se destaca un evento significativo en la vida de la mujer, un aborto posterior al nacimiento del hijo de 6 años. En el contexto más amplio, los padres de la mujer con edades de 65 y 56 años, respectivamente, representan la generación anterior a la familia. La inclusión de estas figuras sugiere una posible red de apoyo familiar. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que la mujer ha sido víctima de violencia, lo que indica un contexto de vulnerabilidad y desafíos adicionales en la intervención. La presencia de 3 hijos varones en diferentes etapas de la infancia puede implicar demandas adicionales para la mujer y su esposo en términos de cuidado y crianza. Además, el evento del aborto podría haber tenido un impacto emocional significativo en la mujer y en la dinámica familiar en general. Como trabajadora social, sería importante abordar estas complejidades familiares con sensibilidad y empatía, reconociendo las fortalezas y desafíos presentes en la estructura familiar. O sea, dígame si en efecto, cuando describe el genograma, tiene un acercamiento un poco más certero de lo que es utilizar además un lenguaje más nuestro, porque yo le estoy dando un prompt, es decir, una instrucción precisa de que actúe como trabajadora social. También le puedo decir, describa este genograma como una niña de 10 años y me lo va a describir como una niña de 10 años. Entonces, escríbelo como si fueras una niña de 10 años. Entonces, miren lo que hacen. En el dibujo ves a una familia. Hay un papá y una mamá y tienen 3 niños. 2 de los niños son más grandes y uno es más pequeño. Los niños se ven felices y juguetones. Bueno, acaso sí ya es, porque yo no en ningún momento di información de que eran felices y juguetones previamente. Entonces, aquí viene un contexto de la llamada alucinación. O sea, cómo la inteligencia artificial a veces como que se pierde y empieza a alucinar. Y eso todavía está, pues, en estudio. Todavía no hay como control sobre eso. Dice, pero también hay algo triste. Abajo de la mamá hay una palabra que dice aborto. Eso puede tener un sesgo considerable, ¿no? O sea, el hecho de considerar siempre el aborto como un episodio que genere tristeza, desasosiego, eso es bastante relativo, ¿no? O sea, tenemos experiencias de muchas mujeres que posterior a un aborto, pues se sintieron tranquilas porque fue una decisión tomada. Entonces, esto es importante también considerarlo allí.
Que sería interesante que, por ejemplo, una herramienta como GenoPro fuera la que integrara la inteligencia artificial. Con eso me podría generar seguramente una herramienta o unas convenciones mucho más precisas basadas en inteligencia artificial. Que es lo que sí lo está integrando, por ejemplo, Atlas y que yo lo utilizo acá de manera significativa. Pues, por ejemplo, ya miro por acá a mi Atlas voy a abrir el Atlas Web, que es donde funciona con inteligencia artificial, pero está regular, gracias, este uso. Voy a abrir aquí un artículo que tengo cargado. Si se dan cuenta, tienen la capacidad de yo chatear con el documento, es decir, preguntarle, oye, ¿cuáles son las principales conclusiones que tiene este artículo? ¿Sí? Me lo voy a marcar, voy a iniciar el chat con este, con este que tenemos acá y vamos a identificar, no lo he leído, voy a sacar algo acá por encimita. Dice, paso a la sociedad patriarcal, implicaciones en la maternidad. ¿Cuáles son las implicaciones en la maternidad de la sociedad patriarcal? Por acá estoy preguntando algo más específico. Vamos a ver si me responde, porque quiero mostrarles cómo responde la inteligencia artificial en Atlas para conversar con nuestros documentos, ¿no? Que eso es algo, esto también lo hacen otras herramientas que están por allí, pero pues yo utilizo Atlas en algunos procesos. Entonces acá responde el artículo, examina la relación entre la maternidad, destaca cómo ha sido considerada como un constructo social, simbólico, bueno, así como un breve resumen. Siempre me da la claridad de que esto es experimental, incluso a veces no funciona. Lo interesante es que hay una codificación, es decir, que yo puedo, dice que en 4 minutos me puede codificar todo el documento, que es codificar, básicamente uno va leyendo, ¿cierto? Y dice, bueno, eso tiene que ver con sociedad patriarcal, eso tiene que ver con X tema, pero también me lanza códigos sugeridos con inteligencia artificial. Por ejemplo, yo seleccioné estos 2 párrafos y me dice, bueno, aquí habla de maternidad como elemento fundamental, relación entre mujer y maternidad, posición feminista, representación cultural, y yo de acuerdo a una lectura minuciosa que hago en los 2 párrafos, digo, no, esto definitivamente es representación cultural, posición feminista y maternidad como elemento fundamental. Y me crea los 3 códigos acá, son los que después yo exporto todos los códigos y me permite identificar las citas para hacer análisis de información. Bueno, ya para terminar, solamente a modo de ejemplos, porque yo siento que a veces hablamos de inteligencia artificial a modo muy general y se nos olvida que estamos pues en un ámbito específico que es el trabajo social. Estos son unos pantallazos de Copilot. Si ven, esto es como un documento de Word, esto es de un Excel y si se dan cuenta, acá dice crear contenido con Copilot y acá ven como un elemento dispuesto en un Excel. Básicamente Copilot, como un copiloto, es la versión que tiene fue fundamentalmente toda la plataforma de Office 365 y eso significa que lo están integrando a Word, a PowerPoint, al correo de Outlook, Excel como tenemos acá. Y eso indica que finalmente lo vamos a tener en nuestra cotidianidad, porque yo siento que en trabajo social utilizamos Excel, Word, correos electrónicos absolutamente todo el tiempo. Y la idea es eso, que nos sirva como una herramienta, como un asistente. Ahí va a llegar. Entonces, por ejemplo, aquí en el Word, yo puedo subir documentos anteriores que haya tenido con unas notas que tenga, por ejemplo, por acá en Notes. Y le digo, no, de acuerdo a eso, es un resumen, una agenda de una reunión para hacer tal y tal cosa y pásate en tal formato que tengo en este otro documento de Word y me lo genera. En Excel yo creo que puede ser algo muy valioso porque puedo tener información y le digo, por favor, créame una gráfica de la tendencia en años o la evolución que ha tenido la producción científica, el trabajo social y los principales autores que han realizado esa escritura o esa publicación. Si yo tengo acá un listado con los autores, con los años, con los títulos, pues me va a generar eso. Con los títulos también los puede generar. Bueno, ¿cuáles son los principales temas que se abordan en la relación entre trabajo social e inteligencia artificial? Si yo tengo acá un listado de documentos, pues me va a generar una gráfica, me va a generar unas tablas e incluso me puede generar una descripción, ¿sí? Decir, bueno, ¿cómo se hace esto? Tal vez como lo dice ahorita en el chat GPT con el genograma, ¿notan cómo describe el genograma? Puede ser un ejemplo. Algo que no se debería hacer, yo ya había hecho el ejemplo, pero en esta ocasión pues ya me salgo de tiempo, y es
decirle a ChatGPT 4, oye, realiza un informe de visita domiciliaria de una mujer de tantos años de edad y de alguna manera lo genera. Incluso se lo inventa. Cuando se le inventa es donde decimos, usted como trabajador social va a tomar un informe inventado de ChatGPT para ponerlo como si fuera una visita que sí hizo cuando no la hizo. Otra cosa es utilizar de pronto un modelo. Venga, ¿qué estructura debería tener un informe de visita domiciliaria? Y me sale un ejemplo allí. Pero puede que yo diga, no, la verdad me parece que está incompleto, no tiene tales y tales elementos. Entonces yo, a partir de mi experiencia como profesional, pues le integro esos elementos que no me dan lo otro, ¿no? Por supuesto que en PowerPoint pues ya va a ser mucho más fácil hacer diapositivas, incluso te hace sugerencias para si hay mucho texto, entre otras cosas, lo que les digo acá del Excel. En el correo electrónico ya puede hacer pues informes de las reuniones, puede seleccionar los correos relevantes de los que no son relevantes, pero eso está en una versión pues de la plataforma de Office 365, pero en versión pro y a nivel como empresarial, o sea, en industrias que tienen cierta cantidad de personas. La versión familiar, o sea, la que tenemos acceso nosotros, ya sea por la academia o por que tenemos una suscripción paga a, a Office 365, pues todavía no está, o si está, está muy obsoleta, o sea, no es como la versión Pro que está por allá ya flotando en algunas empresas y industrias y a cargo de algunas personas. Vayan a YouTube, vean algunos videos de Copilot, vale la pena ir explorando porque de qué va a llegar, va a llegar. Entonces, si ya se nos va a integrar al tema de ofimática básica, pues es entender cómo va a ser esos procesos. Recordarles que desde una visión interseccional, eh, lamentablemente la alfabetización tecnológica pues termina siendo un privilegio para muchas personas. Y existe un alfabetismo tecnológico que cada vez se va agudizando más. Entonces, así como tenemos, miren, la rueda de los privilegios, muy desde el enfoque interseccional, en donde hay unas personas con cierto color de piel, edad, antigüedad, idiomas, de etnias que tienen mejores posiciones, entre comillas, en la sociedad. La analfabetización tecnológica, las brechas por ubicación geográfica, por generación, por sexo y género, de acceso a los servicios sociales o por educación, es un problemático. De allí que tengamos que hablar, por ejemplo, de derechos humanos digitales. Eso es otro campo importante que nosotros podemos entrar a manejar allí. Aquí algo de referencias. Muchísimas gracias. Mi correo electrónico, por si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, no duden en escribirme. Espero haber aportado un poquito, al menos preguntas, inquietudes o pensamientos que podamos tener sobre este asunto que nos compete en el trabajo social. Muchísimas gracias y espero verles prontamente. Y muchas gracias por la invitación. Nuevamente, un abrazo gigante.